Hola gente de YouTube, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy os mostraré cómo patronar un pantalón estilo palazzo. Estos pantalones se caracterizan por tener la pierna ancha y a veces se pueden confundir y parecer que fueran una falda pantalón. Os muestro el modelo que posteriormente confeccionaremos en el tutorial de confección. Voy a hacer algunos cambios, pero os los iré comentando durante el tutorial. Para hacer este pantalón, yo voy a partir de la base de un pantalón normal. Si no sabéis cómo hacerla, os dejo el link en la caja de la descripción. Para empezar con la transformación, cogeré el delantero y voy a cortar desde el bajo hacia arriba por la línea de recto hilo. Y también voy a cortar la pinza de la izquierda. Seguidamente, lo que haré será cerrar esta pinza pegándola como habéis visto. También la podéis cerrar y ponerle un cacho de celo encima, no hay ninguna clase de problema. Y después pegaremos las dos piezas resultantes a nuestro papel. Como veis, vais a necesitar bastante papel para hacer esta transformación del palazzo, ya os aviso de antemano. Una vez tengamos bien pegadas las piernas, la siguiente transformación es dejar planos los costados del pantalón. ¿A qué me quiero referir con esto? A que nuestro pantalón tiene una entrada en lo que sería la parte del centro hacia la pierna. Pues vamos a coger esta medida y la vamos a escuadrar en recto. Como podéis ver, en la parte de abajo sale unos 3 o 4 centímetros. También vamos a seguir la línea del bajo y haremos la campana o el evasé. En cuanto a esta campana o este base, lo que tenéis que tener en cuenta no es tanto el ángulo, que puede ser un ángulo natural como habéis visto en la transformación, sino que desde la línea de cadera hacia el bajo os mida lo mismo que el largo de cadera hacia el bajo o largo total. Y una vez tengáis esto, vamos a subir en la parte de lo que sería el costado unos 3 centímetros para darle un poco de vuelo, igual que hacemos en las faldas. Y como os comentaba antes, no hace falta hacer todo el evasé. Si tenéis la pierna muy ancha o no queréis que se vea demasiada pierna de pantalón, también podréis hacer, por ejemplo, como en mi caso, una medida intermedia. Para hacer esta transformación, pues sencillamente parto por la mitad la distancia del ancho del bajo del evasé, me voy a la línea de la cadera y vuelvo a hacer la línea. Esta línea, como la otra, me va a medir lo mismo que desde la cadera hasta el bajo del pantalón. Y voy a subir también esos 3 centímetros, volviendo a definir la forma. Pero esto, como ya os digo, va un poco a gustos. A mí es que no me gusta que quede tan ancho. Pero si vosotros queréis que sea un poco más ancho, pues lo podéis hacer sin ninguna clase de problema. Seguidamente, lo que voy a hacer va a ser bajar la línea de la cintura, en este caso a mitad entre cintura y cadera, ya que no quiero que me quede tan alto, pero quiero que tenga una zona de cinturilla. También voy a sacar un par de centímetros para que me quede un poquito más ancho arriba el pantalón. Ya veréis que la parte de atrás lleva una goma, con lo cual voy a volver a redefinir esa línea de la nueva cintura hacia abajo. Y la forma final que me queda del pantalón es esta forma que estoy marcando de color naranja. Como veis, el tiro no se modifica. Si modificamos esta parte plana, sacamos esos 2 centímetros y todo lo que es el evasé y hacemos la forma del evasé hacia abajo. Y el ancho de la pierna pues queda modificado. Como veis, es muy parecido a una falda pantalón. Por eso muchas veces se confunde. Pero en esta ocasión
este palazzo está hecho desde el patrón de un pantalón normal. Para el trasero vamos a hacer exactamente la misma operación. Así que volveremos a repetir los pasos. Como os decía, hacemos la misma transformación. Básicamente es la siguiente, os la resumo de forma más rápida. Vamos a coger, partimos por recto hilo, cerramos pinza, pegamos la pieza, escuadramos el delantero, que en esta ocasión podéis ver mejor que hay más distancia, y dibujamos el evasé. El evasé lo vamos a dibujar exactamente de la misma medida que lo hemos dibujado en el delantero. Y también haremos la misma transformación en la parte de la cintura. Y sacamos esos 2 centímetros también, para que nos quede todo de la misma medida. Este pantalón que estáis viendo aquí no tiene quitada la parte de arriba. Y eso es porque aún no había decidido finalmente qué medida ponerle. Pero lo primero que hice con el delantero fue hacer una línea de recto hilo. ¿Por qué? Porque esta línea después me va a ayudar con las transformaciones. Una vez tengo esa línea de recto hilo, vamos a decidir cuánto queremos que baje la cintura y a qué medida queremos que esté esta. ¿Por qué? Porque se nota que este pantalón no llega a cintura. Entonces yo lo que hice fue bajarlo a media medida entre el largo de cintura y el largo de cadera y sacarle un par de centímetros para que sea un poco más holgado. En la parte de atrás va a llevar una goma, con lo cual la goma nos va a ayudar a fruncir, así que sin ningún problema. Una vez ya tenemos esto dibujado, vamos a proceder a dibujar una vista para el delantero. ¿Por qué vamos a dibujar una vista para el delantero? Porque en el modelo del pantalón no se ve que este pantalón por delante tenga una cinturilla, con lo cual significa que hay que pulirlo de alguna manera. Y en vez de hacer un triste doblez hacia adentro, dibujamos una vista con la medida que vaya a tener vuestra cinturilla de detrás con la goma. Si por ejemplo queréis que la cinturilla tenga 6 centímetros, pues esta vista tiene que medir 6 centímetros, que es una buena vista ya. Este tipo de vista, lógicamente, antes de empezar a hacer ninguna otra transformación al pantalón, la voy a calcar para ya tenerla y marcar que es la del delantero. Este tipo de vista también lo podéis usar si, por ejemplo, en vez de una goma queréis ponerle una cremallera visible o invisible, esto depende de vuestro gusto, al pantalón, ya que de esta forma nos queda más pulido y nos queda mejor. En caso de querer ponerle una cremallera, os aconsejo que hagáis este paso con la trasera y que no le pongáis goma. La siguiente modificación del delantero va a ser crear esas tablas. Estas tablas, ¿cómo las vamos a crear? Van a ser tablas enfrentadas entre sí, pero para ello necesitamos tener una distancia. Para crear esta distancia pasaremos a recortar toda la forma de la falda. Si quisierais, aquí en los exteriores ya podríais dejar un margen de costura, pero yo prefiero cortar siempre los patrones sin margen de costura y después le añado lo que quiera. Más que nada es por ahorrar papel, ya estáis viendo que vamos a necesitar mucho más papel. Comentaros también que si queréis dejar esta forma y hacer la transformación marcada directamente en la tela, también lo podréis hacer, pero yo, para que se vea el ejemplo más práctico, lo voy a hacer en papel. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a cortar por esa línea que habíamos hecho antes de recto hilo y básicamente voy a dibujar las tablas. Para ello voy a coger la pieza de lo que sería el centro del pantalón, la voy a pegar a otro papel y a partir de ahí voy a dibujar las tablas. ¿Qué medida ponerle a las tablas? Pues la medida que vosotros queráis, básicamente. No las hagáis muy anchas, es una tabla de pantalón. Lo que sí, comentar que son 2 tablas enfrentadas, con lo cual hay que hacer que haya 2 fondos
pero no dos tablas visibles, porque la parte visible representa que sería hacia la izquierda lo que es el centro del pantalón y hacia la derecha lo que sería el costado del mismo. Así que solamente tenéis que dibujar los fondos de las tablas. En mi caso las dibujé de 3 centímetros cada una. Y cuando ya estaba dibujado, lo que hice fue pegar el costado del pantalón siguiendo la línea recta que había dibujado en la parte de abajo. Y una vez ya se tiene esto, ya está la transformación del delantero. Lo que os decía, que esta parte la podéis hacer directamente sobre la tela poniendo agujas y ya está. Para cerrar estas tablas, pues cogemos desde lo que sería el costado del pantalón hacia dentro, hacia el centro de estas dos tablas, y con la otra vamos a hacer lo mismo. Tened cuidado porque yo aquí no me acordé de sacar la cinturilla, y sacar la cinturilla antes de empezar a doblar, o sea, cortarla del papel antes de empezar a doblar. Es importante que cortéis cuando este tipo de piezas están cerradas, y eso es porque al cortar se generan unos picos que son necesarios para que después nos llegue el margen de costura arriba. Si cortáis antes y después cerráis, os va a faltar tela. Comentaros también que desde la cintura hacia abajo yo marqué la distancia del tiro, y esto es porque voy a cerrar las tablas de forma visible hasta ahí, tal y como se ve en el modelo del pantalón. Si queréis este paso, pues os lo podéis saltar, pero yo prefiero tenerlo marcado para después hacer una pequeña señal con hilo y saber hasta dónde tengo que coser para dejar esa tabla cerrada. Seguidamente voy a cortar lo que es el bajo del pantalón y los costados para poder separarlo de lo que es el papel. Una vez hecho eso, habéis dado cuenta que la parte de arriba de la tabla no la he cortado en ningún momento, y es que voy a cerrar y voy a cortar ahora. Con esto cerrado, si queréis pues os podéis ayudar de unas agujas, de un trozo de cinta adhesiva o algo así para poder cortar esto mejor. En un modelo pequeño no se ve tanto, pero si os fijáis hace un pequeño pico el papel hacia arriba, y esta es la distancia que nosotros vamos a necesitar después. Lo que os comentaba, que cuando hagáis tablas, siempre al cortarlo en la tela tenéis que cortarlo con las tablas cerradas, porque si no después esos picos nos quedan o bien en la dirección que no toca o bien no nos llega arriba. Así que tened esto muy en cuenta. Para el trasero no lleva ninguna clase de tabla, pero sí que lleva esa cinturilla que os comentaba. Así que vamos a hacer la misma transformación para la cintura, lo vamos a bajar la misma cantidad de centímetros, vamos a sacar esos 2 de ancho y volvemos a redefinir lo que sería la línea de cintura. Si queréis estos 2 de ancho os los podéis saltar, pero a mí me gusta dejarlos para este tipo de pantalón, porque luego ya la goma nos ayuda, y en caso de que necesitáramos un poco más, pues ahí lo tenemos. Vamos a acabar de definir la forma del pantalón, y yo en este caso le saqué un poquito más, pero esto va a gustos. Le saqué un poco más de la cintura porque vi que me quedaba muy entallado de cintura y quería que fuera un poco más plano por detrás, y después lo llevé a la base, pero esto ya fue un cálculo mío. Ahora dibujaremos la cinturilla de la misma medida que hemos hecho la vista de delante, pero teniendo en cuenta que después esta pieza va a ir por separado en el pantalón, que tendremos que cortarla, que no va a ir junta, porque la cinturilla habrá que coserla aparte. Lo que os comentaba también, el tema de la cremallera, que si queréis hacerlo con cremallera y 2 cinturillas y no poner el elástico, podéis hacerlo tranquilamente y sin ninguna clase de problema.
Y por último, para el delantero, cuando ya hemos decidido dónde va la cintura, etcétera, etcétera, voy a dibujar un bolsillo. Este bolsillo va a ser un poquito grande y voy a hacerlo desde unos 4 centímetros desde la parte superior hacia abajo. La medida del bolsillo pues depende un poco de la mano de cada uno y del grande que queráis el bolsillo. Yo en mi caso con unos 10 centímetros de apertura ya tengo bastante porque tengo las manos pequeñitas, y unos 15 o 16 de ancho de bolsillo ya tengo suficiente. En cuanto al largo, pues a partir de esos 15 o de esos 10 centímetros que hemos dejado de apertura podemos dejar unos 20. Estos son pues medidas orientativas. Vosotros sobre vuestro patrón podéis ver más o menos cómo sería de grande el bolsillo. Incluso lo podéis mirar después con la tela sin ninguna clase de problema, porque como esto va ya cuando tenéis que empezar a montar, pues con la pieza del pantalón sobrepuesta podéis ver hasta dónde os llegaría o os sentiríais cómodos con el bolsillo. También comentaros que aunque el bolsillo empiece a esos 4 centímetros por debajo de la cintura, lo que sí que hay que hacer es marcar esos 4 centímetros para poder engancharlo después todo a la vista. Y realmente la parte que es útil del bolsillo es desde la última flecha que marca la apertura hacia abajo. Hasta aquí el vídeo tutorial de hoy. Si te ha gustado, dale like y comparte el vídeo. También te recuerdo que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te llegue la notificación cada vez que suba un vídeo. Y por supuesto, sígueme en mis redes sociales para estar al tanto de los próximos tutoriales. Hasta la próxima. ¡Chao!